que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. En este programa de Despierta Sefarad, la apóstol Dominica Biermann visita la sinagoga judía de Temuco, Chile, la ciudad donde sus antepasados encontraron refugio de la Shoah en Europa. El abuelo del apóstol fue el primer presidente de la comunidad judía de Temuco. Estaban los de Mayo, los Albala, que tenían una farmacia. Los Albala, que son mi familia. Tenían la farmacia, una de las principales farmacias de Temuco era de los Albala. Estaba a media cuadra de la Plaza de Armas. Eso era trabaja de cajera tenían una señorita, pero ya mayor, Ana Jason. Claro. Ella era la que manejaba la caja. La caja. Y era una de las farmacias más principales de Temuco. Wow. ¿Y todavía existe? Se trasladó, sí. Ahora se llama Farmacia Central, se trasladó, ya. Pero conservan en vitrina la caja registradora y algunas cosas cuando se fabricaban los remedios también. Ya. Y bueno, yo después también me instalé con una farmacia y estábamos a media cuadra con ellos. Era como el apogeo de la comunidad judía sefardita, me imagino. Se venían todos a Temuco. Todos se venían para acá. El primero que llegó a Temuco era un escribano, o sea, lo que equivale hoy en día a ser notario. Y él fue el que llegó a Temuco y él empezó a traer a su familia. De allá vinieron los Jasón, los Cohen, los Levi, y todos, el 90% eran de origen sefardita. Claro. Y después llegaron los de origen ashkenazim, que llegaron perseguidos por la guerra, que llegaron y fueron todos. Aquí nunca hubo diferencia. Judío, judío, todo. O sea, ¿no había separación entre sefarditas y No, ashkenazí? nunca. ¿Y una sinagoga solamente o había unas cuantas sinagogas? Para las grandes fiestas, los de origen ashkenazí, en el salón, hacían ellos su servicio. Porque no entraba la gente, entonces los sefaradí hacían en un lado, esa es la separación que sí vio, pero no en la práctica, o sea, yo no viví esa época, vamos, Pero más joven. Don Salomón Frank le gustaba hacer los ashkenazí. Ya. Entonces se repartían los Sefer Torah. Tenemos todavía 4 Sefer, entonces 2 se pasaban para este lado y 2 manejábamos la sinagoga. Y ahí hacíamos los servicios religiosos de las fiestas principales, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hanukkah, etc. ¿Cuándo llegaron, digamos, yo voy a concentrar más en los judíos sefarditas en este momento, porque estoy como más indagando en cuanto a Monastir y Betola. La comunidad que llega para acá era una comunidad muy observante, o sea que sí era muy religiosa. ¿Cómo era? A ver, cuéntanos un poco. Tradicionalistas más que religiosos eran tradicionalistas. Conservaban las costumbres de judía. Claro. Hatzim no entraba. No entraba el chancho. Hatzim nada. Ya. Pescado también tenía que tener escama, no podía ser sin escama. Sí, eran observantes, bien respetuosos de las costumbres. Y bueno, y así fueron llegando una familia trajo a otra. Un tío mío le tocaba hacer el servicio militar en Yugoslavia y lo hizo y lo tocó en la aviación. Entonces todos los días se mandaba bajo un avión. Entonces él prefirió quedarse como de mozo en la cocina antes que lo mandaran a los aviones. Y mi otro tío, Moisés Cohen, dijo, no, yo no le voy a ilustrar las botas a ningún ashker. Ashker es milico, militar. ¿Y dónde me voy? A Temuco, a Chile. ¿A dónde? A Temuco. Porque aquí estaba una tía mía que estaba casada bastantes años. Aquí al frente vivía una familia Jasón, bastante numerosa, eran
10 hijos y matrimonio más 10 hijas, 7 hijas, 8 hijas y 4 hombres eran. Vivían justo aquí al frente. Aquí al lado vivía una tía mía, más allá vivían los Levi, o sea, todos vivían muy cerca de aquí. Mi casa estaba en la otra cuadra, aquí en la espalda esta, en la otra. Y así todos vivíamos juntos. Si tú sabes dónde era la casa de mi abuelito Matías Albala, donde nació mi papá, o te recuerdas en qué área, ¿era en esta zona que estaban ellos también? Mira, tengo una vaga idea, que quedaba muy cerca de la Plaza de Armas. Okay. Hoy día ya no está, ahí tenían la farmacia, los Albala. Ya. ¿Te acuerdas del nombre de la farmacia? Albala creo que era. La farmacia se llamaba Albala. Me parece, yo era niño, no guagua por decirlo, pero me recuerdo de ellos bien. De parte de los padres de mi madre, son Cazorla Israel, pero muchos venían también de Valdivia. Esos son los sefaradí. Claro, sefaradí de Monastir, y venían de Valdivia. Y de parte de mi padre eran todos los Albala, pues Albala de todas partes. Ahora, la otra pregunta que ya es más profunda en cuanto a ¿qué los trajo para acá? O sea, ustedes estaban en Yugoslavia, estaban en Vítola, en Monastir, la comunidad estaba allá, allá estaban todas las familias, ahí se habían desarrollado los negocios. Pero ¿por qué se fueron de allá para llegar a Temuco? Las crisis Háblanos mundiales, de las crisis ya. económica. Mi tío Moisés le tocaba hacer el servicio militar y él dijo, no, yo no estoy para lustrarle las botas a ningún esquer. Esquer era militar. Y me voy a Temuco. Y se vino directamente de Monastir acá a Temuco. Ya habían otras razones aparte de entrar en el ejército. No, si había, esto es la reunión de 3 grupos de familias judías. De origen sefardita, de origen ashkenazim y de otras costumbres, digamos. Pero todo, aquí nunca hubo separaciones. ¿Cuáles son las crisis que pasaron los judíos en Monastir? ¿Que había persecución, había antisemitismo? ¿Qué es lo que había allá? Pobreza. Pobreza. No había cómo ganarse el sustento. Entonces, la gente buscó a la merca, como decían ellas, la merca decían. Y aquí al frente, justamente al frente, vivía una familia Jasón que tenían buena situación económica. Eran tres socios y tenían una distribuidora de artículos de paquetería por mayor. Ellos se pueden ganar la vida porque yo no voy a poder, al margen que nosotros heredamos el idioma castellano, el sefardí. Claro. Para llegar acá era igual como estar en monasterios. Claro, porque estaban todos los monasterlices que estaban por aquí. No, yo me vine en barco, era guagua, y mi abuelita, cuando llegó al paraíso, se bajó a comprar algo, no sé, y volvió corriendo donde mi padre. Le dice, Jaim, aquí son todos judíos. ¿Por qué? Porque todos hablan en monasterlí, todos hablan castellano. Entonces, y en Monastir los que hablaban castellano eran todos judíos. Claro. Entonces, para él llegar acá, a ellos llegar acá era llegar a su tierra. No tuvieron nunca problemas de costumbres, nunca persecución, siempre fuimos bien recibidos. Y aquí esto se hizo con las colonias extranjeras. Los italianos tenían la colonia italiana 2-3 cuadras de acá, los españoles, que eran mayoría porque eran mucho más que de todo, la colonia francesa, que tenían hoteles, el Petit Hotel, que todavía está como museo. Entonces todo esto se hizo con inmigrantes. Claro. Y entonces así como que me toca mucho el corazón que dijiste que aquí no hubo persecución, aquí no los discriminaron porque eran judíos generalmente, que eso es algo extraordinario, porque nunca. Yo creo que me imagino que en Yugoslavia sí había algo de discriminación, había persecución por ahí, por lo que yo leí había al principio de la Primera Guerra Mundial, y seguro que ya para la Segunda Guerra Mundial hubo bastante persecución, ¿no? Yo creo que más que persecución era un estado de situación económica muy dura. Entonces eso hizo que buscaran otros horizontes, otras formas. Y como acá había familias judías que desde muy antiguo, desde
prácticamente casi de la fundación de Temuco. Tengo entendido que hacía como escribano, lo que equivale hoy en día a ser notario, era un señor judío. Y él repartía los bienes, todo. Qué interesante que ellos hayan llegado aquí, porque este es el fin del mundo, que Chile no está exactamente en la mitad de la tierra. Pero tenían la costumbre, porque el 90% que llegó eran de origen sefardita. Sí. Entonces para ellos llegar acá era llegar a su tierra, porque todo el mundo hablaba igual que ellos. Tremendo. Muy interesante. Aquí son todos judíos, dijo mi abuelo. Sí, aquí son todos judíos. La tierra de los judíos en Chile. El primer judío, por lo menos el más famoso, vamos, a lo mejor es correcto lo que dice Charlo, que ya desde la fundación ya había judíos. Pero el primer judío, el judío más famoso, el que figura en los libros de historia, es Alberto Levi, ¿no? Alberto Levi era un sastre. Entonces, que parece que estuvo antes en Argentina, aparentemente estuvo en Santiago, y vino a Temuco y fue muy bien valorado su trabajo como sastre, y le fue bien, de a poco fue mejorando económicamente, que era aparentemente el problema más grave que tenían en esa época, claro. No en la época de los nazis, eso cambió el tema luego. Sí. ¿Ya? Entonces Alberto Levi llegó cerca de fines de 1800 o al principio de 1900 y a él le fue muy bien. Entonces trajo sus familiares y los familiares trajeron a conocidos y todo, y se hizo forma que Temuco los recibían bien, y esa es, por eso dice que escapando inicialmente de la pobreza, porque fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces que aquí llegaron judíos de origen sefaradí. Después llegaron otros judíos que vinieron a Temuco y a otras ciudades en la Araucanía. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Puedes mencionar algunas? En Traiguén tengo registros de judíos desde hace muchos años, que ya eran de origen alemán. También hay otras historias de judíos que también se juntaron con gente de origen mapuche, en Cunco. Entonces hay muchas historias diferentes. De matrimonios mixtos entre judíos y mapuches. O sea, no solo me refiero a que se juntaron desde el punto de vista de matrimonios. Ya. Se juntaron socialmente, vivían juntos, estaban juntos, era más que un matrimonio. Ya. Entonces hay diferentes, en la Araucanía, si bien claramente esta es una comunidad de origen sefaradí, que inicialmente el nombre no era Comunidad Israelita de Temuco. Comunidad Monasterlí Comunidad Monasterlí, ¿no? De Temuco. Y después llegaron gente sefaradí de otro lugar y llegaron ashkenazíes, entonces se le puso el nombre finalmente que se merece, que es el de Comunidad Israelita de Temuco. Tú eres ashkenazí, me imagino. Yo soy ashkenazí. Yo soy ashkenazí de padre y de madre, de padre, de abuelos que nacieron en Polonia y Ucrania. ¿Y cuándo llegó tu familia por acá? Es que yo soy la primera generación que estoy en Chile, yo soy nacido en Uruguay. ¿Ya? Mis abuelos nacieron en Ucrania y Polonia, mis padres y mi madre nacieron en Uruguay y en Argentina, y yo me vine hace 15 años y hace 15 años que vivo en Chile. ¿Y ya eres el presidente de la comunidad? Y soy el presidente, en 5 años más seré el presidente de la comunidad judía de todo Chile. No sé. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? No es mi intención. No hay limitaciones cuando Dios está de tu parte. Aleluya, qué bueno, qué bonita la historia, me parece muy emocionante. Esa es la parte emocionante de la historia, en la cual el pueblo judío que está en las naciones de la tierra, exiliado, tiene que siempre andar buscando lugares en donde pueda ser bien recibido, bien acogido, donde pueda desarrollar su parnasá, ¿no? La parte financiera, de poder estar bien financieramente, levantar sus familias, continuar con las tradiciones de las familias judías, y parece que Temuco fue un lugar acogedor para ellos, un lugar en el cual ellos pudieron sentirse, como dice Shabtai aquí, en casa, porque todos hablaban el judío español. Lo llamó castellano, pero judeo español se llamaba, ¿no? Sí, Judesmo. A ver, Shabtai, dime alguna cosa bien judesmo, no en castellano chileno, pero a ver, yo me acuerdo que me hablaban en mi familia y me decían algo como Jalisco, casca de huevo, algo así, no me acuerdo todavía, pero había muchas
muchas idiomologías, formas de hablar que eran muy diferentes al castellano normal. A ver, di una frase así en buen yudesmo. Por ejemplo, el rezo para acostarse. A ver, dale. A la cama me voy a echar en con el nombre de Adonai. Adonai es nuestro Señor. Nuestro Señor. Nuestro Señor. Que no hay otro más No hay mejor. otro más mejor. Cielos y tierra, María Elena. Se partió la mar por 12 carreras. Por ahí pasaron nuestros señores Sadikim. Un sueño me soñé. Al malaj te lo conté. Fue el malaj al cielo, Dios que nos afirme a los sueños buenos, como los sueños de Yosef Asadik. 4 cantonadas hay en esta casa. 4 ángeles que nos la guarden, de fuego, flama, muerte su petaña, patrón de la casa y a toda la compañía. Amén. ¿Sabes que mi mamá antes de irnos a acostar y mi papá siempre nosotros hacíamos ese rezo, pero siempre. Pero yo solamente recordaba en la primera parte, que es a la cama me echarán el nombre de Adonai. Nunca nos íbamos a dormir sin ese rezo monasterlí ahí en Yudesmo. Qué rico, gracias por recordármelo, me da mucha emoción que me lo hayas recordado, ese rezo muy especial aquí. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces, injertados, que te ayudarán a salir de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos. Léelos y consíguelos ahora mismo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Y Shabtai también tiene una historia que él dejó su familia detrás. Y eso le pasó, bueno, a muchas familias de los monasterlices que llegaron aquí a Temuco. Ellos fueron muy bien acogidos, pero desgraciadamente no todas las familias siguieron. Algunas se quedaron en Yugoslavia y esa Europa se transformó en una olla hirviendo de dificultades para el pueblo judío. Por ejemplo, yo te puedo decir que antes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, llegan los judíos aquí a Temuco, en Chile, pero también llegan a Estados Unidos de América y algunos de ellos se van a lo que se llamaba la Palestina de entonces, que es por supuesto la tierra de Israel. Aquellos que se salieron de Yugoslavia a tiempo y se fueron para Temuco o se fueron para Israel o para Estados Unidos de América, en Indiana especialmente, por lo que yo sé, en Nueva York, algunos también, se salvaron de morir en el tiempo de la Shoah, el holocausto nazi. Y yo le estaba haciendo una pregunta a Shabtai, son preguntas un poco sensibles, porque nosotros como pueblo judío hemos sufrido bastante en manos de las naciones, y me gustaría preguntarle a Shabtai sobre su familia que se quedó y qué le pasó. Shabtai, si me permites hacerte esta pregunta tan... yo sé que es dura, pero es bueno porque la gente tiene que saber, porque hay cosas que yo siento, sabes, yo he llevado muchos tours a Auschwitz. Me he llevado conmigo gente, judíos y cristianos también, de todo tipo, a Auschwitz, y me he parado a veces enfrente de los crematorios ahí, enfrente de los hornos, y yo les he dicho esto, generalmente es lo que les digo: si yo hubiera nacido en esa época, seguramente yo hubiera sido parte de las cenizas de este cementerio, pero como yo nací en otra época, tengo responsabilidad enfrente de Adonai, el Dios de Israel, de dar la historia a conocer para que todas las generaciones venideras aprendan y nunca suceda de nuevo. Así que si me permites, unas cuantas preguntas un poco sensibles, pero Shabtai, así sigamos hablando. Tú te viniste, tus padres te trajeron a la edad de los 2 años, o sea, tú no tenías aquí ni chus ni mus, como decimos, te trajeron. Sí. Pero detrás tuyo se quedó familia. Sí. ¿Quién se quedaron? ¿Tus abuelitos? Mis abuelos maternos. ¿Tus abuelos maternos? Yo vi una película cuando estuve en Israel, cuando lo estaban entrando al tren. Al tren, cuando metieron a todos los monasterlices que se fueron a Treblinka. Nos llevaron al tren y de ahí a la muerte. ¿Y tú viste una película de eso? Sí, o sea, ¿quién sacó Israel. Esa película? En Israel había... alguien había documentado en película eso. Está documentado. ¿Y tú viste a tus abuelos? O sea, tú pudiste ver a tu abuelo. Materno. Materno. En esa película. Sí, estaba subiéndose al tren. Qué tremendo. ¿Qué sentiste?
¿Qué quieres que diga? Fue algo muy fuerte, seguro. ¿No van a llorar? Claro que sí. Yo he escrito un libro especialmente para ti, se llama Erradicando el cáncer de la religión. Y otro más, se llama Naciones Ovejas. Lo necesitas los dos, porque estos libros te van a ayudar realmente a retornar al evangelio original con el pueblo de Israel, a retornar a la bendición y a tener una visión tremenda para que tu nación se transforme en nación oveja y tú también puedas ser completamente sanado de ese cáncer de la religión, de todas sus maldiciones, de la teología de reemplazo. Aleluya, y puedas entrar en la bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y aparte de tu abuelo materno, ¿alguien más se quedó por ahí? Sí, y ahí se fueron viniendo y se vinieron muchos sefarditas. Más allá, un par de cuadras, estaban los de origen alemán, pero aquí se separaron, se juntaron todos. No hubo nunca diferencia entre sefardita o ashkenazim, no, nunca. Yo creo que es importante destacar que es en los primeros días de marzo, ¿no? El 11. El 11 de marzo dio comienzo a la evacuación hacia los campos de concentración, hacia algunos lados inicialmente y luego finalmente hacia los campos de concentración de los judíos de Monastir y de la región. Yo creo que entonces el 11 de marzo es un día para recordar para todos nosotros, un día de mucha tristeza. Me emociona lo que dice Charlo, que él haya visto a su abuelito subir al tren de la muerte, en definitiva. Sí. Ellos iban a Treblinka. Exactamente, y pasaron antes por una fábrica de tabaco. Así es, ahí los tuvieron encarcelados. Exactamente, y después fueron lamentablemente. Pero el 11 de marzo creo que es un día para recordar, sí, para todos los judíos que tienen algo que ver con Monastir. Por supuesto. Y de hecho, el 11 de marzo se hace una marcha por los vivos y para la vida en Monastir. En Bitola hoy la tienen organizada porque el embajador de Macedonia, de Israel en Macedonia, el señor Dan Orián, que dicho sea de paso estuvo en la dedicación de nuestra organización Las Naciones Unidas por Israel, él ha fomentado esta importancia de conmemorar el 11 de marzo con una marcha por la vida en Bitola, en Monastir. Así que nos vamos a recordar de eso, muy importante. Solamente así, para el récord, es que había más de 7.000 judíos que comprendían de Bitola, Monastir y de Skopje también, de diferentes lugares en lo que era la Yugoslavia, que después se transformó en la Bulgaria, que ellos subieron a los trenes desde la fábrica de tabaco que estaba allí y se fueron a Treblinka y no volvió ninguno. No volvió ninguno de ellos. Así que yo puedo decir de que Temuco fue un lugar de refugio para nuestro pueblo. Eso es muy importante recordar. Mi cuñado estuvo en un campo de concentración y está todavía con el tatú. Está marcado. Claro, con los tatús con el número. El número, sí. Él estuvo en un campo de concentración cuando era niño. Ahora una pregunta, yo siendo la hija de, tú sabes, mi padre fue el profesor Hiram Alvala, y tú sabes que, bueno, mi abuelito Matías Alvala tenía unos cuantos hijos. Don Matías. Sí. Don Matías, y por lo que yo sé también él fue parte de fundar la comunidad judía, sí, cuando él llegó, fue creo el primer presidente de la comunidad judía aquí en Temuco, y mi papá, Hiram Alvala, nace en Temuco. Y él se transforma en líder de la Noar Tzionit. Movimientos sionistas para hacer alía a Israel, la Noar. Así es. Yo estuve en la Noar y mi intención era ir a Israel, pero falleció mi padre y me tocó hacerme cargo de mi madre y 6 hermanos, incluido yo. Y había que trabajar porque había que hacerlo, no. Y ya ahí me quedé. Tú pertenecías a la Noar Tzionit y Noar Tzionit significa la juventud sionista. Ahora, para los que no entienden, JJ. Unión Juventud Judía. Unión Juventud Judía. UJJ, como dice Shabtai. Y esta, bueno,
es que los judíos, de lo que yo sé, los judíos de Bitola o de Monastir eran bien sionistas. Tenían realmente un corazón para con Israel y para poder retornar y volver a la tierra de Israel. No sé, Shabtai, ¿qué tienes que tú decir de eso? Tenían la alcancía, donde todavía no existía Israel, pero estaba la alcancía donde se juntaba dinero para los halutzim que iban a Israel. Y esos eran los aportes de dinero que llegaban para ayudar a los primeros que llegaron a Israel. Pesito a pesito, porque eran moneditas que ponían en esa alcancía, y con esas moneditas ellos lograban apoyar. Sabes que eso hay que aprenderlo, que a veces uno piensa que las moneditas no sirven para nada, y sabes que no solamente esas alcancías, pero las alcancías del Fondo Nacional Judío, que de hecho esa alcancía para el Keren Kayemet, ¿no? Que hay en todas las sinagogas, que hay en diferentes lugares, la gente pone monedita, y de eso hemos comprado árboles y hecho forestas enteras en Israel, de monedita en monedita. Las pequeñeces, en Zacarías capítulo 4 se habla que nadie debe menospreciar las pequeñeces, y esta es una pequeñez muy importante. Este mensaje de la apóstol Dominica Bierman continuará en el próximo programa de Despierta Sefarad. Me siento bastante emocionada de ver el libro de oraciones, el Sidur de mi abuelito Malvala, que fue y dice claramente el primer presidente de la comunidad israelita de Temuco. O sea que, bueno, él de hecho es la primera persona que preside toda esta comunidad. Y me siento muy honrada de poder mirar este libro aquí hoy. No lo pude conocer a él personalmente, solamente conocí la historia, porque él se murió ya cuando era bastante chica, así que no lo pude conocer, pero el libro está acá, o sea que tenemos prueba patente de que aquí estuvo mi familia y que mi abuelito fue el presidente de la comunidad judía aquí. Así que, ¿qué puedo decirle? Estoy media así deshecha, pero gloria a Dios. Que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.